Hola, voy a hablar sobre la presión atmosférica y el punto de ebullición. Para tener más claro eso, voy a empezar definiendo cada una de estos. La presión atmosférica. Vivimos rodeados de aire y ese aire pesa. Y ese peso es lo que genera la presión atmosférica. Pero ¿por qué si el aire pesa lo sentimos tan liviano? Pues de la misma manera que hay una corriente de aire de la atmósfera a la Tierra, hay otra corriente de aire en sentido contrario que hace que sintamos el aire muy liviano. Porque como Torricelli dijo, vivimos rodeados de aire. ¿Qué es la atmósfera? Bueno, la atmósfera es la capa más externa que rodea la Tierra y es una mezcla de gases y a esa mezcla de gases la conocemos como aire. La presión atmosférica también depende de la altura en la que estemos. Por ejemplo, si estamos a la altura de una montaña, como ya dije, la atmósfera es la capa más externa de la Tierra y al estar a esa altura estamos mucho más cerca de ella, así que el aire ha viajado menos. Es por esto que en una montaña sentimos que nos falta el aire, y no quiere decir que haya menos oxígeno en esa altura, pues en todos los lugares el aire tiene 21% de oxígeno, solo que al haber viajado menos a esa altura está más disperso. Por eso al respirar no ingresa la misma cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo y tenemos que tragar más aire para que ese aire llegue a nuestros pulmones y se equilibre como si estuviéramos a condiciones normales. Ahora que ya tenemos claro que la presión atmosférica es la fuerza del aire que viene desde la atmósfera hacia nosotros, puedo definir el punto de ebullición. Para esto necesitaremos diferenciar entre punto de ebullición y evaporación. Comenzaré con la evaporación. Un ejemplo muy común de este y que tal vez todos hemos visto es un charco, pues al ver un charco, después de determinado tiempo ya no está, aunque sabemos que este no ha sido expuesto a alguna temperatura diferente a la del ambiente. Esto se debe a la evaporación, pues como dije anteriormente, las partículas de un líquido están en constante movimiento y en la evaporación solo cuando llegan a la superficie pasan al ambiente, ya que las demás partículas no tienen la fuerza suficiente para retenerla. Ahora que sabemos qué es la evaporación, definiré la ebullición. La ebullición es el cambio del estado líquido al estado gaseoso. En el estado líquido, las partículas toman la forma del recipiente que las contengan y están en constante movimiento, a diferencia del estado gaseoso, en el que las partículas están muy desordenadas, pero también toman la forma del recipiente que las contenga. A diferencia de la evaporación, en la ebullición aplicamos cierta temperatura al líquido, y esto hace que las partículas que están en movimiento se ordenen y todas vayan llegando a la superficie. De esta manera, todas se evaporarán. Ya que sabemos la definición de punto de ebullición y de presión atmosférica, debemos saber que estas están muy relacionadas, pues a unas condiciones normales, donde la presión es de una atmósfera, o sea, a nivel del mar, el agua, por ejemplo, que es un líquido, ebulle a 100 grados centígrados, pero si estamos en la cima de una montaña, ebulle a menos temperatura. Y esto es porque un líquido ebulle cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. No necesitamos estar en la cima de una montaña para ver que si exponemos el agua a una presión muy baja, ebullirá a una temperatura baja. Entonces, acá tengo agua a aproximadamente 60 grados Celsius y le voy a disminuir mucho la presión. Así veremos que esta ebulle así no esté a 100 grados centígrados. Como se puede, empezaron a salir burbujas, aunque no está a esa temperatura. Con esto comprobamos que el punto de ebullición de cualquier líquido depende de la presión a la que esté.